Introducción a la dinámica, cinética de partículas, impulso y cantidad de movimiento angulares. Segunda parte. En el video anterior se explicó el principio del impulso y cantidad de movimiento angulares, y se resolvieron dos problemas. En este último video, dedicado al estudio de la dinámica de partículas, se resolverá un último problema de mayor extensión. Ejemplo 3. La esfera de 6 kilogramos se cuelga de un cable y gira a velocidad constante, justo como se muestra en la imagen. ¿Cuál será el diámetro de su trayectoria circular si el cable se acorta de 3 a 1.5 metros? Primero, se hará un diagrama de cuerpo libre de la esfera cuando el cable tiene su longitud inicial. En este diagrama se señalan las fuerzas que actúan sobre la esfera, que en este caso son la tensión inicial T1 y el peso W. Aquí se forma un ángulo entre el vector T1 y el eje X, al cual se le llamará θ1. Adicionalmente, se dibuja en el lado derecho la trayectoria circular que sigue la esfera, vista desde arriba. El diámetro de este círculo es d1, el mismo que se presenta en la figura del problema. Como sabemos, en el movimiento curvilíneo se presenta una aceleración normal, así que esta se señala con una flecha verde tanto en el bosquejo del círculo como en el diagrama de cuerpo libre, y se le llamará AN1. El segundo paso consistirá en desarrollar el diagrama de cuerpo libre de la esfera cuando se acorta la longitud del cable. El diagrama es prácticamente el mismo, solo que ahora el subíndice para todas las variables es 2. Como notas, la variable D1 es el diámetro inicial y vale 1.5 metros. La variable D2 es el diámetro de la trayectoria circular después de que se acorta el cable. T1 es la tensión inicial. T2 la final. AN1 es la aceleración normal de la esfera cuando el cable tiene su longitud original. AN2 es la aceleración normal cuando el cable se acorta, y W es el peso de la esfera, que puede obtenerse al multiplicar su masa m por el valor de la gravedad g. El tercer paso consiste en determinar el ángulo θ1, para poder calcular posteriormente las componentes del vector T1. El diagrama de cuerpo libre inicial obtenido en el paso 1 se presenta debajo de la figura del problema, para servir como referencia. Se sabe que el coseno del ángulo será igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es el radio del círculo, o D1 entre 2, y la hipotenusa la longitud inicial del cable L1. Posteriormente se despeja al ángulo. Y al final se sustituyen los datos, dando como resultado 75.5225 grados. El paso 4 es aplicar la segunda ley de Newton en el eje Y. Entonces se escribe primero el modelo matemático. Como la esfera no se mueve en el eje Y, la suma de las fuerzas debe de ser igual a 0. Hecho esto, se desarrolla la ecuación. Posteriormente, se despeja a T1. Y después se sustituyen los datos, deduciendo que la tensión inicial será igual a 60.7903 newtons. El quinto paso será aplicar la segunda ley de Newton para el eje X. Al escribir el modelo matemático, la suma de las fuerzas se iguala al producto de m por menos AN1, debido a que la aceleración normal está dirigida hacia el lado negativo del eje X. Después, se desarrolla la ecuación. Posteriormente, se despeja a la velocidad inicial de la esfera v1. Se sustituyen los datos, y al final se concluye que la velocidad inicial de la esfera será igual a 1.3783 metros. El sexto paso consistirá en encontrar al ángulo θ2, formado entre el vector T2 y el eje X. El diagrama de cuerpo libre final obtenido en el paso 2 se presenta debajo de la figura del problema como referencia. Si escribimos nuevamente la expresión del coseno del ángulo, podremos darnos cuenta de que hay dos incógnitas, siendo la segunda el diámetro final D2.
Entonces, en este paso realmente no se determinará la magnitud del ángulo θ2, sino que se establecerán expresiones para el seno y coseno, a fin de utilizarlas en los pasos posteriores. Por lo tanto, la expresión del seno quedaría de la siguiente manera. En el numerador debe de ir el cateto opuesto, que puede calcularse al sacar la raíz de la resta del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto adyacente. La hipotenusa es la longitud acortada L2 y el cateto adyacente T2 entre 2. El séptimo paso será aplicar la segunda ley de Newton en el eje Y. Se escribe entonces el modelo matemático. Después, se desarrolla la ecuación. Hecho esto, se despeja a T2 y se sustituye la expresión del seno. Posteriormente, se sustituyen los datos conocidos. Y así se obtiene una primera ecuación con dos incógnitas. En el siguiente paso se aplicará la segunda ley de Newton en el eje X. Aquí se escribe directamente la ecuación. Después se despeja a T2. Hecho esto, se sustituye al coseno del ángulo por la expresión obtenida en el paso 6. Entonces se sustituyen los datos conocidos. Y, de esta manera, se obtiene una segunda ecuación con tres incógnitas. En el noveno paso, se aplicará el principio del impulso y cantidad de movimiento angulares. Primero se escribe el modelo matemático. Pero hay un detalle. Si observamos cuidadosamente la figura del problema y el enunciado, no existe ningún momento que afecte a la esfera. Y también, no hay ninguna fuerza que genere un momento con respecto al centro de la trayectoria circular, el cual es tomado como el origen en el movimiento curvilíneo. Por lo tanto, m0 será igual a 0. De esta manera se deduce que se conservará la cantidad de movimiento angular. Posteriormente se desarrolla la ecuación. Después se despeja la velocidad final v2, la velocidad de la esfera cuando el cable se ha acortado. Hecho esto, se sustituyen los datos conocidos y se obtiene una tercera ecuación con dos incógnitas. El último paso consistirá en resolver el sistema de ecuaciones. La primera ecuación obtenida en el paso 7, la segunda obtenida en el paso 8 y la tercera obtenida anteriormente. Tras resolverlo, se concluye que la tensión T2 será igual a 64.6619 newtons, el diámetro de 2 1.2420 metros y la velocidad v2 1.6646 metros sobre segundo. En caso de que hayan surgido dudas respecto a los problemas analizados en este video, se recomienda ver dos videos publicados anteriormente en este canal. El primero es el video anterior, Impulso y cantidad de movimiento angulares, primera parte, y el segundo se titula Aceleración y fuerza rectangulares. En la siguiente parte de este curso introductorio a la dinámica, se retomarán todos los conceptos vistos hasta este momento, pero ahora aplicados en los cuerpos rígidos.